Y ahora en CX40 Radio Fénix presentamos Estado de Situación, el periodístico de la mañana conducido por Neri Pinato, Sergio Gula y Gonzalo Enciso. Participan Gustavo Salle, Pedro Pérez, Diego Durán y Joselo López. Retransmite Canal 8 de Rivera. Es una presentación de Cutsa y Ruta Tour, la gran empresa del turismo uruguayo. ¿Qué tal, amigos? Buen día. Ustedes saben, amigos, que en política no hay casualidades. En política hay causalidades. Es decir, siempre hay que buscar los factores causales, los factores etiológicos de determinados efectos que uno visualiza, advierte en el devenir político. Y cuando hablamos del devenir político nos estamos refiriendo no solamente a lo estrictamente político, sino también a todas las otras actividades que contextualizan en una relación funcional precisamente la importante tarea de la política. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a los medios de comunicación, nos estamos refiriendo a las encuestadoras. Y ¿saben qué? Yo observaba y al mismo tiempo escuchaba por la radio la solicitud de disculpa que había efectuado en la noche de ayer en el Canal 12 el sociólogo, encuestador, el señor González. Y yo tengo que decirles, amigos, que no creo en las disculpas de González. Y no creo tampoco en los errores de González. No fueron errores. Porque se equivocó en los guarismos, sí, pero yo creo que es una equivocación intencional. Yo creo que el método funciona de la siguiente manera, por lo menos eso es lo que a nivel internacional hemos podido constatar y también hemos tenido el asesoramiento de algunos amigos que han estado en procesos electorales en el extranjero, concretamente en Europa y más específicamente en Francia, en el que las encuestadoras, lejos de operar con un criterio de carácter científico, operan con un criterio de carácter electoralista, influyendo precisamente en el psiquismo de las masas votantes, de las masas electorales. Nosotros no vamos a reeditar aquí lo que ya hemos dicho con respecto al control de las masas, tan solo lo recordamos para explicar, para fundamentar nuestra conclusión respecto a cómo funcionó el tema de las encuestadoras. Evidentemente que hubieron guarismos, hubieron porcentajes totalmente disonantes con la realidad que después demostró el proceso electoral ya revelado. Pero esos guarismos, esos porcentajes erróneos, se dieron en determinados momentos de la campaña electoral. Y se dieron en determinados momentos cruciales de la campaña electoral. Por ejemplo, la baja que le asigna González a la votación del fraude amplio, llegando inclusive a cifras como el 42% y elevando inclusive al Partido Nacional hasta el 38, 39%, inclusive en algún momento se deslizó lo del empate técnico, fue un elemento movilizador. Esa es la verdad. González movilizó el voto callado fraude amplista. González operó sobre el psiquismo de la masa que se maneja con criterios emocionales, con anclajes emocionales. Entonces, esa baja lo que hizo fue precisamente revertir en algún momento, bueno, el estado de aletargamiento, o si se quiere, dudas que podrían haber en el electorado. El asignarle, por ejemplo, a un partido colorado en vías de extinción por una conducción absolutamente funcional, colaborativa, cómplice de Bordaberry con respecto al fraude amplio,
también operó, incidió, gravitó en el psiquismo de las masas para esa movilización, en definitiva, que termina dando estos resultados. No creo que haya sido gratis que el señor González, un muy buen empresario de las encuestas, que trabaja para las grandes corporaciones extractivistas de nuestro país, también formando opinión favorable, también operando sobre el psiquismo de las masas en favor de las corporaciones, vale decir, en favor de las políticas del fraude amplio. Todos sabemos que los programas de televisión periodísticos son absolutamente proclives a las políticas del fraude amplio, que a su vez son políticas proclives a alimentar los intereses de la oligarquía cleptocorporatocrática internacional, es decir, de las grandes anacionales que se instalan en el país. Y que un profesional salga y diga: es mi peor fracaso en la historia de mi actividad profesional y le pido disculpas, cuando en realidad también las otras encuestadoras se equivocaron, ¿verdad? Y en ese sentido la encuestadora de nuestro amigo Pinato es totalmente ninguneada y dejada de lado. ¿Por qué? Bueno, porque tal vez no entre dentro de esos compromisos que obviamente entran en estas otras encuestadoras, que más o menos todas se manejaron con esos mismos porcentajes, todas se, entre comillas, equivocaron en ese porcentaje. Y qué casualidad que individuos que no somos profesionales de las encuestas, como es el caso del doctor Tabaré Vázquez, que es radiooncólogo, y como es el caso del doctor Gustavo Salle, que es abogado penalista, no nos equivocamos. Los dos opinábamos lo mismo, Vázquez y yo. Ganaba en primera vuelta el doctor Vázquez. Y anduvimos ahí en los porcentajes. Le erramos por mucho menos que lo que le erró el resto de las encuestadoras. Y en lo que no le erramos es que es el presidente electo. Y en lo que no le erramos es que el balotaje no tiene sentido, que ya hay un presidente en el país. Porque además, y lo vamos a ver a lo largo de esta audición, el Partido Nacional, el Partido Colorado, nuevamente se equivoca en la estrategia de campaña por el balotaje. Nuevamente comete un grosero error. Yo a esta altura del partido, amigos, tiendo a pensar de que no son errores. No olviden que yo les endilgué a los 4 partidos con representación parlamentaria la de ser los partidos de la gobernanza del nuevo orden mundial. No olviden que yo acabo de decirles que en materia de política no hay casualidades, sino que hay causalidades. También a lo largo de esta audición, en el que vamos a tocar distintos temas que hoy son abordados por el periodismo nacional, evidencian nuestra teoría, nuestra tesis de la causalidad, nuestra tesis de la concertación, nuestra tesis de los acuerdos secretos, de los pactos. Miren, amigos, si algo caracteriza al laboratorio de Rockefeller, cuyo nombre es República Oriental del Uruguay, como yo ya a esta altura del partido, como sucede con la agencia americana que se encarga del control de la emisión de bonos, que nos considera una corporación, yo ya no sé si hablar de Corporación Oriental, o Corporación Uruguaya, o Corporación Uruguay. ¿Por qué? Bueno, porque ya a esta altura de los tiempos la forma en que se maneja la actividad, la función pública en el país, amerita a que dejemos de hablar de república y pasemos a hablar de corporación. Esa es la conclusión más nefasta que puede sacar un analista con formación jurídica
respecto de un país. Es decir, que haya dejado de ser una república y pase a ser una corporación. Una corporación sometida al derecho privado, una corporación sometida a toda la filosofía que implica el comercio, es decir, el ejercicio del comercio como lo hacen las corporaciones. Pero no me quiero apartar por el momento de este tema de las encuestas, y quiero insistir en la gravitación en el proceso electoral, en la decisión del voto que tuvo precisamente esa actividad de las encuestas. Fue como una reacción, fue como una suerte de reflejo condicionado, tipo el mecanismo de Pavlov con respecto al timbre y la necesidad de comer del perro, ¿verdad? El famoso experimento del timbre y la segregación de saliva por parte del perro ya preparándose para comer en función de la asociación entre el timbre y el momento en que se le daba comida. Y ese timbre de Pavlov, ejercido por las encuestadoras, sobre todo cifras, en función, tomé a cifras por la confesión posterior, por la actitud posterior, que es una actitud, a mi juicio, de querer tapar, de querer, de alguna manera, disfrazar para la opinión pública este otro mecanismo que nosotros estamos poniendo de manifiesto en este momento, en esta audición. Por supuesto que esta interpretación de los hechos, como muchos otros que vamos a hacer a lo largo de la mañana, a nivel del periodismo nacional es absolutamente inédito. Es decir, no se va a operar en otras radios, en la televisión o en otros periódicos una interpretación, no se va a manejar una interpretación de esta naturaleza. Pero yo los llamo a la reflexión, porque de eso se tratan estas audiciones. Buscar la reflexión. Buscar sobre todo, ¿saben qué? Los parámetros lógicos. La experiencia de los hechos cotidianos. El ejercicio de la capacidad de abstracción. El eliminar los efectos de carácter primitivos o instintivos, de carácter subconsciente. Esa primera impresión subconsciente. No, vamos a eliminarla, vamos a analizar. ¿Cómo puede ser que en otros aspectos estas empresas que son contratadas por las anacionales para formar opinión no se equivocan? Tienen un grado de precisión muy grande. Y sin embargo, en determinadas etapas de la campaña electoral, su error es grosero, grotesco, inadmisible. No, lo que sucede es que en esas etapas, que son etapas cruciales en el proceso de decisión del voto, operó el timbre diciendo cuidado, cuidado uruguayos. Y ese cuidado tuvo distintos destinatarios. ¿Quiénes son los distintos destinatarios? Por supuesto que no son las corporaciones. Las corporaciones tienen perfectamente claro el panorama electoral muchos años antes que se produzca, porque trabajan para generar ese escenario electoral, porque ponen el dinero para generar ese escenario internacional, electoral, perdón, a nivel internacional inclusive. Para ellos no es el timbre de Pavlov. El timbre de Pavlov es, por ejemplo, para los asistencializados, esa enorme masa desclasada por el sistema capitalista extractivista neofeudal que instaló el fraude amplio, continuando las líneas políticas que se vienen arrastrando desde décadas en América Latina, pero que se profundizan con el progresismo. Un progresismo que, como lo dijimos el otro día hablando con Neri Pinato, es un progresismo regional.
Amigos, por favor, saquen conclusiones obvias. No es casualidad que en América Latina, cuando se necesitó la mano dura del ejército para combatir levantamientos armados, cuya etiología, cuya génesis, cuya finalidad todavía queda muy oscura y queda mucho por investigar, mucho por analizar, pero lo cierto es que había levantamientos armados, hubieron golpes militares regionales. Bueno, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay ya venía con una dictadura vitalicia prácticamente. Y qué casualidad, saquen esta conclusión, cuando hay un proceso inverso, es decir, el imperio busca la cara blanda, la cara afable, se instala el progresismo y ahí lo tienen. Bachelet reelecta, hija de un perseguido. Dilma Rousseff, antes fue Lula, ahora reelecta Dilma Rousseff. Evo Morales, Tabaré Vázquez, Mujica. ¿Ustedes aprecian que es un tema regional? Amigos, el mote, la descalificación de patio trasero de los Estados Unidos o patio trasero imperial no es un invento del doctor Salle. Es la alocución de Jean Kirkpatrick, ahora fallecida, representante de los Estados Unidos ante la ONU, cuando la guerra de las Malvinas, cuando ese desatino de la dictadura militar, de la dictadura criminal militar argentina, con un borracho al frente, con Leopoldo Galtieri, ¿se acuerdan? Ese famoso discurso que pronunció llamando al patriotismo, al falso patriotismo, ¿verdad?, de los argentinos, los había apaleado 24 horas antes por reclamaciones en cuanto a su política neoliberal, entreguista, y después a las otras 24 horas en ese aventurerismo, que así terminó también, por supuesto. Bueno, Jean Kirkpatrick hablaba patio trasero de los Estados Unidos. Y efectivamente lo somos. Y cuando en el patio trasero de los Estados Unidos se necesitan los militares, operan los militares a sangre y fuego. Pero cuando las condiciones de carácter políticas, sociológicas, psicológicas de la masa permite operar a través del sometimiento voluntario, el sometimiento consentido, como nosotros le decimos, opera la cara afable, opera la pseudodemocracia, opera la gobernanza. ¿Pero la gobernanza de quién? La gobernanza de los 4 partidos, o los 5, o los 3, o los 2, depende del país. ¿Afín a qué? Afín a las políticas de la corporatocracia, que va a profundizar los intereses de la corporatocracia. Yo les pido que hoy tomen las noticias, tanto radiales como televisivas y de los medios escritos, y adviertan que se multiplicó el número de 1.000 millonarios en el mundo. Y todos hablan de la profundización de la brecha entre quienes son ricos y quienes son pobres, tanto en los países desarrollados que, con más razón, o a fortiori, en los países subdesarrollados, en los países periféricos, en los países tributarios, como les llamo yo. ¿Tributarios de qué? Tributarios de recursos naturales, tributarios de materia prima, tributarios de mano de obra barata, tributarios de sistemas de zona franca, tributarios de sistemas de incentivos fiscales. No es casualidad todo esto, esto es causalidad. Ahora bien, es muy difícil cuando yo ataco la capacidad de abstracción de la población. Es muy difícil cuando yo cuento con todos los medios de comunicación y cuando cuento con todos los medios tecnotrónicos para la disociación de los procesos psíquicos, cuando busco bloquear lo que se llama el proceso inferencial del psiquismo, que la gente pueda unir
con nexos o conexiones causales todos estos eventos de carácter económicos, sociales, políticos, culturales. Y eso hace mucho más fácil la dominación. Y eso es lo que nosotros denominamos anclajes emocionales. Porque yo no muestro un programa. Porque Tabaré Vázquez, por ejemplo, tuvo la gran virtud, o mejor dicho, el gran asesoramiento, no es una virtud, el gran asesoramiento del imperio, decirle, doctor Vázquez, primero, usted no sabe debatir. Segundo, doctor Vázquez, con su política usted queda totalmente expuesto en un debate. Tercero, doctor Vázquez, usted va a ganar las elecciones sin necesidad de debatir, porque todo el aparato financiero corporatocrático está a favor suyo. Entonces, señor Vázquez, doctor Vázquez, cállese la boca, no debata, que gana sin debatir. Y así fue. Felicitaciones, no a Vázquez, felicitaciones a la gente del Tavistock, felicitaciones a la gente del CFR, felicitaciones al MIT, Massachusetts Instituto Tecnológico, es decir, toda esa playa de todo ese staff de operadores de la guerra de cuarta generación que utilizan al laboratorio Corporación Uruguay para estos experimentos científicos tan eficientes. Esto es lo que hay que decir, es un experimento eficiente, el fraude amplio es un producto de laboratorio. Trascartón, vuelvo a repetir, no sé si por colaboración, o por imbéciles, o por torpes, la oposición le hace el caldo gordo, como se dice vulgarmente, es decir, le prepara, le contextualiza con aportes invalorables la estrategia. A ver, amigos, ¿cuál es la estrategia? A ver, el que creó el eslogan del por la positiva, ese eslogan tan vacío, ese eslogan tan trivial, ese eslogan tan engañoso, ese eslogan tan disociado de la realidad nacional. Yo al que le puso el eslogan de por la positiva, lo llevaría solamente 24 horas a la unidad Casavalle o al nuevo Ellauri para que pensara la idiotez que salió del cerebro. Y ustedes dirán, pero Salle, ¿usted está preocupado por las campañas electorales de los partidos tradicionales? ¿Usted quiere que gane los partidos tradicionales? ¿Usted le quiere dar una mano en la campaña electoral a Cuquito y al Guapo? No, de ninguna manera, amigos. Yo no voto, yo pago la multa, ya les dije, son candidatos de las corporaciones, tanto da. Lo que sí voy a marcar y a analizar y decírselo a ustedes, es la diferencia, las diferencias de matices. Y esas diferencias de matices dicen que el pueblo uruguayo votó bien. A ver, ¿cómo Salle? ¿Que el pueblo uruguayo votó bien? Sí, claro, el pueblo uruguayo votó bien, porque a ver, si al pueblo uruguayo se le dice, hay 3 candidatos, estos 3 candidatos responden a los mismos intereses, van a llevar adelante las mismas políticas, pero este lo va a hacer con paz, con tranquilidad, con esclavización consentida y voluntaria. Y este otro va a tener confrontación, va a generar un clima de confrontación en el país. ¿La gente qué quiere? Y la gente quiere paz. Sobre todo cuando mira los informativos y ve otras latitudes inmersas en brutales conflictos. Entonces dice, si no hay alternativa, si el imperio ganó, si el imperio manda, si en definitiva el imperio me va a imponer las cosas, lo va a hacer en un clima de paz o en un clima de confrontación. Y la gente se tira por el clima de paz, sin lugar a ninguna duda. ¿Por qué hablo de clima de paz? ¿Por qué digo que no va a haber confrontación de alta intensidad? Se lo voy a explicar a la vuelta de la pausa.
Amigos, estábamos intentando, obviamente desde nuestra subjetividad, estos son análisis de carácter estrictamente personales, ustedes lo podrán compartir o no. Estábamos hablando de por qué el fraude amplio como la opción del imperio y por qué en definitiva el uruguayo en última instancia, dentro de ese esquema de los partidos del nuevo orden mundial. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan. Yo estoy hablando del esquema que se le presenta al uruguayo, de la realidad que se le presenta al uruguayo, de que los 3 partidos, los 4 partidos con representación parlamentaria, son partidos del nuevo orden mundial, es decir, nuevos partidos que avalan este sistema, este modelo económico, y no solamente económico, este modelo de vida, este modelo existencial en el que nos encontramos inmersos. Y frente a ello entonces tiene que optar. Y en la opción, que la vamos ahora a manejar con el criterio que emerge de las urnas, entre Tabaré Vázquez y Lacalle Pou, se preguntan, ¿qué ofrece uno y qué ofrece el otro? En términos estructurales, ofrecen exactamente lo mismo. Vale decir, desde el punto de vista de los grandes lineamientos económicos, tanto macro como microeconómicos, no va a haber cambios sustanciales. ¿Por qué? Porque no tienen autonomía, porque no tienen independencia, porque no tienen soberanía, porque no somos dueños de nuestro destino, porque estamos en una suerte de pecera, como un hámster, y nos ponen una ruedita para que juguemos un rato, nos ponen algún tipo de jueguito, pero en definitiva estamos dentro de una jaula, no una pecera, pues para peces, una jaula, totalmente limitados. Esa jaula, amigos, es la deuda. Esa jaula, amigos, es el Fondo Monetario Internacional, es la banca privada internacional. Bien, si estamos entonces totalmente limitados, pero una fuerza política cuenta con la burocracia corrupta sindical, la burocracia mercenaria sindical a su favor, operando sobre el psiquismo de la clase obrera para entregarla de pie y mano, para prestarse a una suerte de estrategias, de escaramuzas de engaño y no de verdaderos conflictos reivindicativos clasistas, estructurales, como está operando la burocracia corrupta del PIT-CNT. Yo quiero hacer hincapié en lo siguiente. Tenemos un gobierno corrupto y tenemos una dirigencia sindical corrupta también. Y yo voy a hacer hincapié en el término corrupción, porque el término corrupción es el que va a asignar la vida de los uruguayos como lo ha hecho hasta el momento, pero profundizada. Se va a profundizar por lo que le explicaré más adelante. Ahora vamos a seguir con el tema de la paz social que ofrece la burocracia sindical corrupta del PIT-CNT asociada a al fraude amplio. O sea, a esa organización, a esa asociación para delinquir que es el fraude amplio. Y entonces el ciudadano dice, bueno, en la opción, si el fraude amplio me trae paz, porque por ejemplo, de los 15 miembros del Consejo Ejecutivo del PIT-CNT, 13 van a mudar del ámbito sindical para entregar a la clase obrera desde el Parlamento, como lo han hecho hasta el momento todos los que se pasaron del ámbito sindical para el Parlamento, sin excepciones, y prefiero la paz. Por eso en su momento nosotros llamamos al PIT-CNT brazo extorsivo del fraude amplio. Y qué casualidad que cuando González le da la baja en los términos
estadísticos a la votación del fraude amplio, sale el PIT-CNT a hacer campaña por el fraude amplio. Sale a movilizar. Es una sincronización cronológica y estratégica, amigos. Estos no son casualidades. Estos son causalidades. Se da la baja, se da la alerta, toca el timbre, Pavlov, e inmediatamente sale el reflejo condicionado. Ah, cuidado. Tras cartón, la torpeza de los partidos tradicionales. Torpeza o colaboración encubierta, torpeza o contextualización imperial. Yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque empiezan los ataques por la izquierda, como es el titular del diario El País. Resulta que van a buscar el voto al interior del país agitando el cuco de la radicalización. Pero estos dos sujetos no pueden ser más torpes. Este muchacho de la calle Pou y Jorge Larrañaga no pueden ser más torpes. Así les va a ir. Así les fue. Pero qué radicalización. Dice, cuidado porque ahora el sector del MPP, el sector de Sendik, el sector de Constanza Moreira, estos izquierdistas anticapitalistas, estos filocomunistas, no sé, capaz que nos entregan a Jong Kim-un, Jorge, Luis, ¿qué tenés miedo? ¿Que estos muchachos vayan a hacer una alianza estratégica con Jong Kim-un de Corea del Norte? Por Dios. Bueno, yo no soy creyente, fue un dicho nada más. Qué barbaridad, qué manera de colaborar. El MPP, radical, Sendik radical. Pero ustedes no se enteraron que llegó el fracking a Tacuarembó. Ustedes no se enteraron que esa metodología destructiva del medio ambiente utilizado por las grandes corporaciones petroleras anglosajonas sionistas las trajo Sendik. Luis, Jorge, lee un poquito, estudien muchachos un poquito, no salgan a decir idioteces muchachos, si no la diferencia va a ser mayor, la próxima elección se queda prácticamente con todo el Parlamento. Pero estos dos muchachos me hacen acordar aquel programa de ¿cómo era el relator? De Heber Pinto. Son comunistas, Heber, se vienen los comunistas, Heber. Y estos dos salieron igual. Van a salir por el interior los dos a gritar, cuidado, se viene el comunismo. Es una locura, ¿no? Es una locura. No ha habido, amigos, fuerza más entreguista a los intereses de las corporaciones internacionales que los gobiernos de Vázquez y Mujica. Pero decime Luis, decime Jorge, cuando Mujica va a negociar con Florentino Pérez, a domicilio, delivery, como el muchacho que lleva la pizza en el cajón atrás, en la motito, en la China. Cuando tenés ese tipo de presidente, cuando recibe el primer ministro coreano y lo lleva a pasear en la Mitsubishi y de la ventana le dice, de la ventanilla de la camioneta le dice a los periodistas, estoy vendiendo el país. ¿Vos te crees que eso es radicalizarse? ¿Vos te crees que la farsa que hizo Constanza Moreira para colaborar en la estrategia de que Vázquez saliera presidente con estos márgenes y con esta aureola de poco menos un profeta, un mesías, ¿es casualidad? Vaya. No puede. ¿Saben qué? No pueden ser presidente. No pueden ser presidente y vice. No porque el otro vice, el vice de Tabaré Vázquez, derroche inteligencia. Él no derrochará inteligencia. Pero no es bobo. No es bobo. Juntó mucha plata para la campaña electoral. Puso mucho dinero en la campaña electoral. Y oh casualidad. Anca fundida. Oh casualidad. Una planta de etanol que vale 32 millones a nivel internacional
Alur la paga 141 millones, con plata de ustedes, con plata de la Corporación Uruguay, y con plata mía también, que estoy en la Corporación Uruguay. No tiene un pelo de bobo. Pero la fórmula blanca, no tiene la más mínima idea del favor que le hace. O sí, o tiene mucha idea, y por eso trabaja en ese sentido. Amigos, ¿qué más quiere Vázquez? ¿Qué más quiere el MPP? ¿Qué más quiere Huidobro? ¿Qué más quiere Rosadilla? ¿Qué más quiere Berterreche? ¿Qué más quiere Ivone Pasada? ¿Qué más quiere Gamú? Que no sé si salió diputado, debe haber salido. ¿Salió diputado Federico Gamú? No sé. Bueno, si alguno sabe, me manda ahí un mensaje a ver si Gamú salió diputado pateando penales. ¿Qué más quiere que les llamen de izquierda? Pero no fue la campaña electoral de ellos. No salió Lorenzo a decir la derecha, la derecha, la derecha. Y estos muchachos colaboran de esa manera. Claro, yo sé que ellos están limitados. Ellos no pueden presentarse como la antítesis de las políticas entreguistas a las corporaciones. ¿Cómo le explicarían a quien también financian las campañas electorales de blancos y colorados que van a salir con un plan de gobierno antiimperialista? Un plan de gobierno de defensa de los intereses nacionales, de defensa de los recursos nacionales, de terminar con el sistema de esclavitud monetaria que nos lleva a un déficit parafiscal de 6.000 millones de dólares por gobierno. Bueno, ¿se imaginan lo que puede llegar a decir Yulisa allí en la Embajada de Estados Unidos, en la conversación telefónica que tenga con sus patrones? ¿Se imaginarán lo que puede resultar en las cámaras de comercio nacionales e internacionales si el Partido Colorado y el Partido Nacional salen con un discurso de esa naturaleza? Es decir, ellos están absolutamente limitados, constreñidos. Y esa fue la estrategia crucial, exitosa del Fraude Amplio. ¿Qué hizo? Los desplazó. Se presentó ante el imperio, se presentó ante los banqueros judeosionistas y les dijo: nosotros podemos manejar mejor el país, nosotros lo podemos entregar mejor porque lo entregamos sin confrontación, porque lo entregamos con paz social. Y las corporaciones le preguntan: ¿y por qué paz social, doctor Vázquez o Danilo Astori? Bueno, porque manejamos los sindicatos a través del Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista, a través de su manejo del PIT-CNT, si no, habría desaparecido del Uruguay. Pero como tiene el manejo del PIT-CNT, existe. Existe para el imperio, existe para las corporaciones, existe para los 1.000 millonarios, no para los 854.000 obreros 10.000 pesistas del país, que seguirán siendo 10.000 pesistas y que aparentemente se manejan bien con esos 10.000 pesos. Porque por algo ganó el Fraude Amplio. Ustedes me dirán: bueno, con la calle Bordaberry tal vez ni siquiera los 10.000 pesos. Tal vez. Pero yo me permito recordarles que había otras opciones. Estaban las opciones de la Asamblea Popular, estaba la opción del PERI, estaba la opción del Partido de los Trabajadores. Por supuesto que no voy a incluir a la filial de Schmidt-Heinder en el país, como es el Partido Independiente, otro partido del Nuevo Orden Mundial, que bastante ha crecido gracias a esos aportes, de Schmidt-Heinder, el de Eternit, el dueño de Eternit, las plantas más contaminantes en el mundo, ¿verdad? Bien, siempre me olvido el producto que ellos manejan, que es altamente cancerígeno y tóxico. Pero no importa, después otro día lo diremos. Tantos nombres en la cabeza no los puedo retener. Habían otras opciones. Estaba la opción
que nosotros propalamos a través de los micrófonos, que era la deslegitimación de la farsa, la deslegitimación de la mentira, la deslegitimación del instrumento de dominación consentido, que es el proceso electoral digitado, el proceso electoral manipulado a través de la sociología de la psicología de las masas, a través del método sociológico de conocer la psicología de las masas para buscar los anclajes emocionales, los jingles, los eslogans sin contenido. Muy bien. Y entonces las corporaciones se dan cuenta que efectivamente el fraude amplio le ofrece no solamente los sindicatos, le ofrece el asistencialismo. Y nada menos que el asistencialismo, como no nos cansamos de decir, implementado por el Partido Comunista, con la importancia que desde el punto de vista del aparato, del conocimiento, no se olviden que estamos hablando de un Partido Comunista que importaba de la Unión Soviética los métodos de conocimiento de las masas, los rastreos, los rastrillajes barriales para el conocimiento personal de quienes estaban en el barrio. Perdón, no estoy tocando de oído. Yo formé parte del fraude amplio, no del Partido Comunista, pero sí formé parte entre los independientes, junto con mi hermano Carlos Salle, en el Comité Paz para Todo, y el Partido Comunista era el que se encargaba precisamente de ese conocimiento puerta por puerta. Eran las famosas campañas de concientización. Yo era un botija de 14 años, 13, 14 años, claro, no estaba en condiciones de poder evaluar qué estaba haciendo en realidad el Partido Comunista cuando hablaba de la concientización casa por casa, vecino por vecino, conocer al vecino. Eran métodos policíacos, eran métodos de la KGB, de la Stasi, de Honecker, de la Alemania Oriental, eran métodos estalinistas. Y esos métodos los sigue utilizando para las corporaciones. Y hoy el Partido Comunista le conoce a cada obrero, donde tiene un delegado, donde tiene un operador, no solamente cómo piensa cada obrero, cómo se relaciona con la mujer, sus inclinaciones sexuales, sus inclinaciones económicas, si es jugador, si no es jugador, si le gustan las mujeres, si le gusta chupar o no le gusta chupar. Tomar, debí decir, discúlpenme el término descomedido. Y por eso se le otorga el Mides. Porque el Mides es un trabajo de campo, es un trabajo de conocimiento, es en la trinchera. Pero es en la trinchera ¿para qué? Es en la trinchera para entregarlo después a las corporaciones, a Montes del Plata, a Bodnia, a Aratirí, ¿se dan cuenta? ¿O no? ¿O el Partido Comunista no está a favor de todas estas inversiones corporatocráticas? ¿O se ha mostrado en contra? No salió a hacer manifestaciones. Abdala, Andrade, no están codo a codo por este tipo de inversiones. Solamente analicen, yo llamo al análisis de los hechos. Entonces es muy importante ese trabajo del Partido Comunista, trabajando con su metodología de la época de la Unión Soviética, pero ahora en lugar de entregárselo a las jerarquías del Partido Comunista Soviético, se lo entrega a los staff de las corporaciones. Eso es vender de pie y mano al proletariado. Eso es traicionar a la clase obrera. Por eso no son dignos de que se les llame, o sí, depende cómo analicemos e interpretemos la historia, con respecto al rol jugado por el comunismo a nivel internacional, a nivel global, a nivel histórico, con la perspectiva histórica de estar ahora anclados en el maridaje perverso entre las jerarquías de aquel comunismo que se llamaba anticapitalista y este sistema actual que toma, como lo estoy verificando en esta audición, en este discurso, toma elementos que les sirven del comunismo para aplicarlo al servicio de las corporaciones. Entonces, volviendo al tema, cuando estos dos muchachos tan errados, tan equivocados, lo atacan por la izquierda como hacen hoy, diciendo, ¡qué peligro, Sendik! Porque además, inclusive, apelan al mecanismo psicológico de la vinculación del apellido, en una asociación de ideas totalmente perversa.
como que este Sendik tuviera algo que ver ideológicamente con el padre, cuando inclusive nosotros en esta audición trajimos a Marisa Montana y nos contó la interna de la familia Sendik, las contradicciones, las peleas, las enemistades que tenía el padre, el guerrillero, murió siendo guerrillero, con el hijo. Marisa Montana vino aquí y expuso por un conocimiento personal de la situación. Y entonces estos dos muchachos, en una asociación de ideas perversa, equivocada, dicen Sendik, mostrándolo como una suerte de neoguerrillero. No, Luis, Jorge, ese es el Sendik del fracking, ese es el Sendik de la planta de etanol, ese es el Sendik de la regasificadora, ese es el Sendik de Alur. Jorge, Luis, ¿dónde tienen las neuronas ustedes? No me da el tiempo. Me llegó un mensaje. El producto es amianto. Gracias, Federico. Amianto es el producto cancerígeno. Gracias por los mensajes. Es bueno este intercambio con la gente que nos escucha, con los escasos amigos que invierten o gastan su tiempo escuchando la catarsis del doctor Sage. Sí, exacto, la catarsis del doctor Sage. ¿Dónde estábamos? Estábamos en las neuronas de estos dos muchachos, Jorge y Luis y Jorge. Claro, no han mentalizado, internalizado el tema del travestismo. A ver, el Fraude Amplio usa sus mejores galas femeninas si buscamos una semejanza, una identificación entre la indumentaria femenina y la izquierda, la ideología de izquierda, los postulados de izquierda. Y si identificamos a la política, a la ideología de derecha con la calidad de hombre, es decir, de macho, nada mejor para el travestido, que quiere tener una apariencia femenina, aun cuando en su esencia, por lo menos somática, es hombre, que se le halague, que se le exalten precisamente esas cualidades de carácter femeninas. Entonces, si yo una fuerza política que es intrínsecamente procapitalista, proimperialista, neoextractivista, se quiere presentar con un ropaje de socialista, de revolucionaria, de rebelde, le hago el juego y le digo, cuidado que viene con la revolución, cuidado que viene a tocar la propiedad privada, sí, la propiedad privada de los pequeños productores para entregárselo a los grandes, para el proceso de acumulación y extranjerización. Si le digo, cuidado que estos muchachos son radicales. Y bueno, el travestido va a estar loco de la vida. El travestido va a estar contento con ese contexto propagandístico que se le genera, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que hacen estos individuos, Luis y Jorge, en el orden que corresponde. Si ustedes, Luis y Jorge, van a salir por el interior con ese discurso, se va a plasmar en la realidad lo que Vázquez quiere, que es ser el presidente de la República con la votación más grande en la historia del país. Dice el semanario Búsqueda, el instinto del candidato del oficialismo les ganó a los peores pronósticos. Quiere ser el presidente con más votos de la historia. Conociendo la personalidad del doctor Vázquez, digo,
sus aspectos de carácter psicológicos, su egocentrismo, su personalismo, que convengamos lo siguiente, tiene todo el derecho del mundo a sentirse y a manifestarse con egolatría. Logró cosas que muy pocas personas en el Uruguay habían logrado. Conciliar, como logra conciliar distintas vertientes de poder real el doctor Vázquez, Luis, Jorge y Pedro, los tres, le dieron las herramientas de ingeniería jurídica al fraude amplio para que el fraude amplio pudiera precisamente exhibirse a las corporaciones como la fuerza política ideal, la más eficiente para el manejo del país en favor de los intereses de las corporaciones anacionales. No pueden quejarse, amigos. Luis, Jorge y Pedro no pueden quejarse. Fueron grandes colaboradores y artífices de la política del fraude amplio. Y les voy a explicar por qué. Primero, votaron todas las leyes estructurales en favor de los intereses de las corporaciones. Se encargaron, entre esas leyes estructurales están las leyes de extinción del derecho público en favor del derecho privado. Eso es fundamental. Las que permitieron los mayores actos de corrupción del fraude amplio. Pluna, Recodificadora, planta de etanol, Alur. Todas estas inversiones público-privadas, o lo que es peor, público-público, que terminan siendo privadas. Esa transferencia de dinero con visos de legalidad, pero que terminan en cuentas privadas que se manejan arbitrariamente, discrecionalmente, sin control ninguno. Ustedes colaboraron con eso. Ustedes votaron todas esas leyes. Por eso van a seguir siendo perdedores. Por eso el egocentrista del doctor Vázquez efectivamente va a lograr la votación más grande de la historia del país en el próximo balotaje. Y les decía que tiene, entre comillas, méritos personales. ¿Por qué? Porque antes de la pausa les decía que era un individuo que lograba sintetizar vectores de poder que en apariencia son antitéticos, contradictorios, hasta a veces excluyentes. Y voy a empezar por lo que sería el excluyente. Los intereses excluyentes que logra asociar Vázquez, que logra conciliar Vázquez como un gran conciliador de clase, aunque las clases no son conciliables, cuando se concilia es porque justamente hay traidores en el medio, es lograr que un gobierno que trabaja para los patrones oligarcas tenga el apoyo de la clase obrera. ¿Quién viabiliza el apoyo de la clase obrera? ¿Quién facilita? ¿Quién opera para que el obrero termine votando en favor de los intereses de su patrón? En esa contradicción de clases tan cara a la ideología marxista. La burocracia mercenaria sindical. La burocracia mercenaria sindical. Esa es la que hace el trabajo de conciliación de intereses excluyentes. Claro, en esa conciliación hay un perdedor. Hay uno que lo entrega todo a cambio de nada, o de muy poco. Es la clase obrera. Y el que se lleva la torta, el que se lleva la parte del león, y las corporaciones. Por supuesto que en el medio está la mordida, por supuesto, la burocracia sindical, que hoy maneja
cientos de millones de dólares, y lo hace en forma corrupta, en forma oscura. Lo hace robando al obrero, estafando al obrero. Pero, claro, al gobierno le es imprescindible ese mediador, ese conciliador tan eficiente que es la burocracia sindical. Por eso le permite que haga esos manejos. Eso solo lo puede lograr el Fraude Amplio por el manejo del PIT-CNT. Ese es un capital que maneja el doctor Vázquez cuando va a hablar con los banqueros sionistas. Yo manejo los sindicatos. Claro, los manejo por intermedio del Partido Comunista. Los manejo a través de la burocracia sindical. Los incorporo, los premio como legisladores, aunque no estén preparados para ser legisladores, aunque sean nefastos haciendo leyes. Nefastos haciendo leyes, pero no importan las leyes. ¿Qué importan las leyes? A ver, ¿qué importa en el laboratorio de los ratones de la Corporación Uruguay la técnica de legislar? ¿A quién le puede importar? Si después vienen las sentencias como la del Tribunal de Apelaciones de primer turno, la sentencia de Reyes y Bomero, revocando el procesamiento de Caloya. Desde el punto de vista técnico, impresentable. Y si se calienta la Asociación de Magistrados conmigo, lo lamento. Yo estoy caliente con ustedes, muchachos. ¿Qué quiere que le diga? Y a propósito voy a tocar el tema, porque no es casualidad, ¿eh? ¿Vieron lo que le dijo Salle? Salle le dijo que ganaba en primera vuelta Vázquez. No ganó en primera vuelta, pero ya es el presidente. En los hechos le pegué. ¿Vieron lo que dije del enganche? ¿Se acuerdan lo que dije del enganche? Sentencia enganche. Que esto me indispone con los jueces, por supuesto. Ya salió un juez a decir, no se está tratando a todo de corrupto. No, doctor, no estoy tratando de corrupto. Lisa y llanamente estoy manejando la realidad, diciendo cómo funciona la institucionalidad. No la individualidad suya, doctor. La institucionalidad. Ya está Homero Guerrero trabajando con la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Conciliando, pactando. Pero ahí tenemos otro factor catalizador, que tiene un edificio propio ahí en Casinoni. Ahí están los hermanos. Ahí está la fraternidad, ahí están los hermanos de Tabaré. No, Jorge anda ya por el barrio mío, no. Los hermanos masones. Por supuesto, masones en la presidencia, masones en la corte. Masones en el ejército, en las Fuerzas Armadas, masones en el gobierno. ¿Se acuerdan cuando les dije que ni un militar más preso? Yo les pregunto una cosa, ¿qué lista encabezó López Goldaracena? ¿Qué pasó con López Goldaracena que el Partido Comunista lo tachó? No hay casualidades, no es casualidad que López Goldaracena haya salido del Partido Comunista o que el Partido Comunista no lo lleve más. ¿Se acuerdan cuando les dije que no había en la campaña electoral que hablar de los derechos humanos del pasado, que ese tema estaba laudado? A ver, amigos, empiecen a atar cabos, por Dios. Ni un militar más preso. Hoy nos enteramos que una carta secreta, confidencial, le llega desde la Cruz Roja, un organismo internacional, es decir, un organismo vinculado al nuevo orden mundial internacional, le llega a Mujica para pedir que quienes están privados de su libertad en un régimen de excepcionalidad, nada que ver con una cárcel de las comunes, ahora puedan tener el privilegio que la ley no les admite de cumplir prisión domiciliaria. ¿Se acuerdan cuando les hablé del pacto entre el Fraude Amplio, los militares, que se instrumentalizaba a través de los fallos de la Suprema Corte de Justicia, que hacían inviable la prosecución de los juicios por violación de los derechos humanos, porque se levantaba una muralla, dijera el propio ministro de la Corte, Jorge Ruibal Pino? ¿Vieron cómo
si ustedes van atando cabo y buscando las conexiones, se descubre por los datos objetivos, por los datos empíricos, sin necesidad de teorías conspirativas, solamente sumando hechos. Claro, sumando hechos y en alguna medida buscando la relación de los hechos. A ver, que el fallo revocatorio, que el impresentable fallo revocatorio, voy a ser bien claro, el técnicamente salvaje fallo revocatorio, votado por el doctor Reyes y el doctor Bomero, y discorde el doctor Sergio Torres, con la argumentación que doctrinaria y jurisprudencialmente fue unánimemente admitida a lo largo de la historia de las apelaciones de los autos de procesamiento del país, se verificara unos días antes de las elecciones. ¿Ustedes creen que fue casualidad? Ustedes saben que cuando uno apela a un auto de procesamiento, se come a veces 6 y hasta 8 meses esperando la resolución del tema. Qué casualidad que este fallo salió antes de las elecciones. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué gravitó en las elecciones? Y porque fue un argumento que fue utilizado. Fue utilizado por Mujica, fue utilizado por Tabaré Vázquez. Fue un error, pero de ninguna manera un acto de corrupción. Hubo una legitimación por parte de ese fallo revocatorio de la actuación no dolosa, equivocada sí, pero no dolosa, del fraude amplio en Pluna. Entonces, uno piensa, dar un argumento de esa naturaleza. No se olviden que además Pluna fue mascarón de proa de la campaña de Moreira, de Jorge Larrañaga, aun cuando denunció 6 años tarde, pero no importa. Y no denunció otros actos de corrupción. Y se cayó la boca Moreira con la regasificadora, y se cayó la boca con la planta de etanol. Es más, los blancos en ANCAP estuvieron a favor de la planta de etanol. Los colorados en ANCAP estuvieron a favor de la planta de etanol. El señor Máspoli estuvo a favor de la planta de etanol y defendió la planta de etanol. Y hoy 30 de octubre, va a declarar Pérez Morgan por el tema de la planta de etanol, con todos los datos que yo les di en las audiciones pasadas con respecto a los precios internacionales, que por supuesto no los inventé yo. Pérez Morgan estuvo en mi estudio. Todos los papeles que traje me los dio Pérez Morgan. Y me los explicó, junto con Correa, en mi estudio. Esto es así, doctor. Y a Pérez Morgan, como testigo, en la denuncia que está presentada en crimen organizado, fue presentada por el doctor Salle. No hubo ni un solo blanco, ni un solo colorado que denunciara, y menos el Partido Independiente, que se hacía gárgaras. Mieres se hizo gárgaras y llegó al Senado haciéndose gárgaras, cual si fuera un enjuague bucal, del tema de la corrupción. No hizo una sola denuncia. Grande, Mieres, bien por vos, que vas a ganar 400 palos por mes en el Senado. Bien por vos. La denuncia de la planta de etanol es del doctor Salle. Y hoy va Pérez Morgan a crimen especializado. Hoy voy ahí con el celular a sacarle una foto a Pérez Morgan. ¿A declarar qué? Y a declarar sobre esto. Una planta que vale 32 la pagamos 141 millones. Y el etanol que hay que pagarlo a 0,57 se lo paga Alur. Sendik se lo paga al amigo de él. Es el amigo de él, ¿no? Sí, el que salió senador. El que está el presidente de Alur. Le paga al amigo de él, o sea, a Alur, 2,10. Entonces, claro, hay una transferencia de dinero de ustedes hacia Alur para que la maneje, creo que es de León, me parece que es el apellido del que salió senador, como empresa privada. ¿Y quién se mete en una empresa privada? A ver, usted va, por ejemplo, a Castro, Sociedad Anónima, el de la cerámica, que es amigo mío, allá jugamos al fútbol, con Castro. Yo voy a ir a la contabilidad de Castro y le voy a preguntar, che, Castro, a ver, ¿cómo es la cosa, este galpón precioso que estás haciendo ahí en la ruta 8? ¿De dónde estás sacando plata para pagarlo? Fue un préstamo, dicho sepas. Pero,
no puedo entrar en el tema ese, porque es privado. Además, no sé, es una broma, es un fenómeno. Es privado. El amigo Castro no tiene derecho a decirme, ¿y a vos qué te importa? A ver, yo me meto en cuánto cobrás las defensas tuyas. ¿Y cuánto cobrás vos? ¿Cuánto vas vos por denunciar a la planta de etanol o la regasificadora? Y a veces me embroman en el club. Está lleno de frente amplistas. Ya me esperaron todos, me hacían, cuando llegué me esperaron con 3 deditos. Todos me saludaban con 3 deditos, como diciendo, tercer gobierno de fraude amplio. No me preguntan. Y yo no tengo por qué decirles. En realidad no cobro un mango. Ganan después los abogados que defienden a la planta de etanol, a Sendic, a Lur, la regasificadora, a Gas de Sayago. Después lo hacen ellos. Yo no gano un mango en las denuncias que hago. Pero, a ver, entiendan esto, que es lo importante. La transferencia de dinero público a la parte privada sin control. Esa es la ingeniería. Y ustedes, blancos y colorados e independientes, ustedes se la facilitaron. Pero después está lo otro, amigos. Yo estaba en el plano de la justicia. El mensaje. Ustedes no saben la devastación del mensaje del pueblo uruguayo a través del voto al fraude amplio que le llegó a los jueces penales y civiles. No, tengo que tener cuidado y no ser descomedido en estos temas. Son temas institucionales y por lo tanto hay instituciones que merecen un respeto. Ahora, ese respeto hay que ganárselo. Y la verdad que la justicia no se está ganando ese respeto. Y por eso yo voy a decir que el mensaje es de terror. Hoy hay terror en los magistrados uruguayos. Sobre todo, hay un tema, el tema de la corrupción, que es el tema que Salle pone en los juzgados, ¿verdad? Solo Salle pone el tema de la corrupción en los juzgados. Y el mensaje fue muy claro. Al pueblo uruguayo, al 50% del pueblo uruguayo, le importa un bledo y vota por la corrupción. El fraudeamplista votó por la corrupción. Y el blanco y colorado le importa poco. Porque si no le estaría exigiendo a su colectividad política que hiciera algo parecido a lo que hace Salle. Es decir, el Partido Nacional y el Partido Colorado, como dos instituciones políticas históricas, tendrían que fijarse en lo que hace este simple ciudadano, el doctor Salle, e imitarlo. Denunciar la corrupción. No lo hicieron. Así les fue, muchachos. Así les fue. Porque en sus colectividades la gente estaba buscando una respuesta. Y no la complicidad de ustedes. No la cobardía de ustedes. De dejar que roben al pueblo uruguayo e inclusive mirar para otro lado o no sé si no muerden algún mango. A no quejarse. Ahora a no quejarse. Yo las conclusiones que saca la gente del fraude amplio, yo las acompaño. ¿Qué quiere que le diga? Yo en estas las acompaño. Bonomi asegura que los dirigentes de la oposición que planteaban la elección como un plebiscito de su gestión perdieron. Y que esa estrategia dejó hecho bolsa al Partido Colorado. Bien, Bonomi. Sí, señor. Aquí hubo un plebiscito a la política de seguridad. Y el pueblo uruguayo votó por este sistema de seguridad. Ahora cuando los comerciantes... este sistema de seguridad que tiene cientos de muertos a manos de la delincuencia común, que tiene entregado barrios enteros al narcotráfico, que tiene todo el circuito bancario entregado al lavado de dinero con patente de impunidad. Eso es lo que ganó Bonomi. Pero tenés razón, mi vecino de allá de Parque del Plata. El otro día me lo crucé en el Rodi, estaba con la señora haciendo compras. Tenés razón, Bonomi, fue un plebiscito a tu gestión, y lo ganaste. Y Partido Colorado y Partido Nacional te dio los elementos para ganarlo, porque el Partido Colorado y el Partido Nacional te votaron a Jorge Díaz como fiscal de corte. Y con Jorge Díaz llegó la impunidad. Y con Jorge Díaz llegaron los fiscales sin independencia técnica. Y con Jorge Díaz llegaron los direccionamientos.
Y con Jorge Díaz llegaron los sumarios. Y con Jorge Díaz todas las fiscales veteranas se van, vienen las jóvenes. Y todas las veteranas para afuera, vienen las jovencitas. Claro, no sé si por joven, pero sí por seguir los lineamientos, el sistema de los lineamientos. Pero ganaste vos, Bonomi, como ganó la CIA, como ganó la Law Enforcement Agency, como ganó la DEA, como ganaron todos los organismos del Departamento de Estado para hacer de este país una colonia yanqui. Eso ganó. Y el que te votó con la bandera de Otorgués, te votó para entregarnos como colonia más yanquizada, más sometida, más esclavizada y más alcahueta en la historia del país. Claro que ganaste. Yo te doy la derecha. Otra que la derecha, te doy la ultraderecha. Claro que ganaste. Y me la tengo que fumar. Y hacen bien los compañeros del Fraude Amplio allá en el Náutico cuando me esperan con los 3 deditos. Y ya voy a ver a Gonzalo en un ministerio. Tomá pa' vos, Salle. Aquí estoy, ministro de Relaciones Exteriores. Viva tu cara. Hacé muy bien. Hacé muy bien. El pueblo uruguayo te votó. El pueblo uruguayo te quiere. Por lo menos el 50%. Y el otro también. El otro también, porque el otro se cayó la boca y nunca dijo nada contra vos. Viva tu cara, Gonzalo. Vos conocés al pueblo uruguayo. Vos sabés vivir en el Uruguay. Otros somos idiotas, otros somos giles. Pero eso sí, no cambio mi vida por la tuya. Por este tema, no por otros. No por otros muy lamentables, por cierto. No, por este tema de carácter ideológico. Por este tema de carácter de principios. Yo estoy contento. Amigos, otro individuo, frente a esta votación, otro individuo que tiene el 99.9% de la población en contra, no sale a hablar por la radio. Se mete en la casa a ejercer la profesión, en el estudio, en la casa, a ejercer la profesión en su vida privada sin que lo conozca nadie, sin que vaya por la calle para que la gente lo señale. Pero es genético. Yo con este resultado electoral lo que tendría que hacer es no venir más a la radio, no hablar más, callarme. Voy a seguir los 5 años, voy a seguir denunciando, aunque sepa que la justicia es una máquina picadora de carne pobre, que actúa con cobardía y que actúa otorgándole impunidad a los poderosos. Esa es nuestra justicia. Y debato con la Asociación de Magistrados cuando quiera y donde quiera. Sin problema ninguno. Están invitados. Están invitados, amigos. Asociación de Magistrados, los directivos. Bueno, uno de los directivos nos conocemos de niño. Ricardo Míguez, la mamá Chela, fallecida, el papá chiquito, vivíamos casi frente por frente, íntimos amigos de la hermana de Ricardo, todos de Sayago, ahí al lado del Parque Roberto. Porque claro, además se vivía otra época, amigos. Ustedes saben que se vivía otra época, que estos que hoy están en el gobierno, y yo de esto quiero hablar. Tenemos que ir a la pausa. ¿Saben qué? Voy a hacer un paréntesis y quiero hablar de aspectos emocionales y afectivos. Le quiero hablar de la década del 60. Década del 60. Yo nací en el 58, pero cuando tenía 4 o 5 años, frente a mi casa vivía don Pedro y doña María. ¿Ah? Rosita, Luis, los hijos. Y ustedes saben que cuando venía la etapa de los Reyes Magos, yo iba a dejar los zapatos a la casa de distintos vecinos. Les quiero hablar del entramado social de aquella época, que cuidado, que estos tipos que están en el gobierno lo destruyeron. A la vuelta de la pausa. Amigos, antes que les cuente la anécdota mía de niños, el producto, ahora me llega un mensaje, y este es el producto que amianto no me había quedado, no había quedado convencido, es asbesto,
Me manda el mensaje Santiago. Este es el producto efectivamente que utiliza Eternit para hacer las chapas de fibrocemento. Es una empresa de un multimillonario suizo, Smith Heinder, que se encarga de bancar las organizaciones sociales y los partidos políticos que actúan como conciliador de clase, desarmando todas las estructuras de carácter confrontativas. Allí donde hay una estructura confrontativa, le pasó a la gente de la UCRUS, de los carritos, del gremio de los carritos. Inmediatamente empezó a trabajar la gente de Avina, de la Fundación Avina, para operar como colchón, como amortiguador, para desactivar la confrontación y permitir, bueno, lo que hace a nivel político Tabaré Vázquez, la conciliación. Les decía lo siguiente. Cuando yo era niño, en Sayago, ahí en la calle Bedia, Itacoabé, era una gran familia en la década del 60, al punto tal de que, por ejemplo, los 24 y 25, horas antes de la noche, había un gran árbol, un paraíso, que estaba justamente en la vereda de Doña María y Don Pedro. Al lado estaba Alicia y Doña Juana, que era la mamá. Alicia fue soltera mucho tiempo, después se novió con le decíamos el Chiche. Estaba Sergio Sánchez, el mecánico, que ahora si voy a almorzar con mamá lo veo y lo saludo. Estaba Capurro, que era gerente de la fábrica de Portland, Tota, Marta, que todavía nos saludamos, Cecilia. Es decir, y nos juntábamos todos abajo de ese gran paraíso al mediodía de las fiestas tradicionales, y todos aportábamos cosas y festejábamos juntos las fiestas tradicionales. Era gente de clase media toda, pero gente de clase media obrero. Papá era empleado en Saidad, mamá era maestra jubilada, papá falleció, mamá no. Capurro era el gerente de la parte comercial de la fábrica de Portland, Doña María y Don Pedro eran jubilados, Alicia era modista, toda gente trabajadora, que vivíamos muy bien. Además de vivir bien en cuanto a tener un nivel decoroso de vida, vivíamos en armonía. Y de repente irrumpe Mujica, Huidobro, Engler, entre otros, con las teorías del socialismo real, con el ejemplo cubano, a hacer la revolución. Irrumpe el papá de Marina, o sea, Rodney, irrumpe Esteban Valenti, siendo el secretario de la Unión Juventud Comunista, a traernos el ejemplo de que teníamos que vivir como se vivía en esos países. Y ahí se produce una terrible fractura, porque claro, comienzan los movimientos de carácter armados. Y obviamente, si uno toma un arma, del otro lado no lo van a esperar con flores. Y se produce la confrontación. Y todo aquel Uruguay de la conciliación del capitalismo productivo, de la doctrina McNamara, de la industrialización por sustitución de importación, de aquel cerro, aquel barrio obrero, un barrio con conciencia de clase, un barrio con valores, un barrio con buena educación, un barrio con intelectuales, es sustituido por lo que vivimos hoy. Y los que viabilizaron esa sustitución son hoy los gerentes imperiales, los entreguistas, los alcahuetes del imperio, que tienen el país destruido, que tienen el país fracturado, entregado, lumpenizado, entregado a la cocaína y a la pasta base, y todavía me traen la legalización de la marihuana, y todavía me tengo que fumar, que el 50% me diga que está bien, me lo fumo, ¿qué voy a hacer? Pero esto de decirlo no me lo quita nadie. Me acuerdo que tendría al costado mío don Juan y doña Fidelina, comía rabanitos con don Juan y doña Fidelina. Y doña María y don Pedro me dejaron una vez, ya en aquella época, me dejaron de Reyes un tanque de guerra, un Sherman que era celeste abajo
y la torre del cañón amarilla, como de Boca. Nunca más me voy a olvidar de eso, entre otros regalos que recibí que también quedaron en mi memoria, porque el color me disgustó, porque el color no era el color real que tenían los tanques de guerra. Bueno, hechas estas anécdotas, que lo que buscaban, amigos, era ilustrarlos con respecto a otro tipo de vida que existió en el país, que es posible, aún, miren bien lo que les voy a decir, aún dentro de un sistema capitalista distinto al actual, que es el financierizado salvaje, que es el de la cocaína salvaje, existió en el país. Y lo destruyó esta gente que ahora asegura la Pax Americana. Esta gente que ahora se presenta a las corporaciones y dice, yo soy el viabilizador de la Pax Americana porque tengo al Partido Comunista, que en aquella época con Rodney y Valenti destruyó todo eso y lo sustituyó por este maridaje perverso. Y esto no me lo cuenta nadie, esto no me lo dio un libro, esto no lo leí en los libros de Teotonio dos Santos, esto no lo leí en Previch. Esto no se lo leí a Sibesky, esto no se lo leí a Eric Toussaint. No, esto lo viví, esto es mío, esto lo llevo adentro porque lo protagonicé. Como protagonicé la llevada de los cadáveres de los mártires por la calle Rivera. Y ahora ustedes vienen a decirme que son la Pax Americana, cuando tienen sumido a los barrios periféricos en las luchas por la conquista de los mercados de la cocaína, cuando van a alcahuetear y a chuparle las medias a Rockefeller y a Soros, a Paul Singer y a Warren Buffett. Ustedes se presentan de izquierda. Solo dos idiotas le pueden asignar a ustedes la característica de izquierdista, mis amigos. Ustedes son lo más pro-yankee, son lo más pro-bankster, lo más pro-corporaciones que tenga la historia del país. Pero además, el gobierno más corrupto de la historia del país. Y voy a estar 5 años denunciando al santo botón, por no decir al pedo. Pero uruguaya. Voy a estar evidenciando cada palabra que le... Si la naturaleza quiere y me da salud. Y si alguno no se encarga de limpiarme. Claro que voy a estar 5 años batallando. Y no para presentarme a candidato de nada en una elección. Porque claro, el doctor Salle tiene razón. El doctor Salle dijo hay que deslegitimar este sistema que es el nuevo orden mundial. Y el que agarró por otro camino se equivocó. También el doctor Salle le pegó en eso. Había que deslegitimar el sistema, la farsa de la gobernanza manejada por las corporaciones. Había que tener una votación en blanco del orden del 20 o 30%. De gente que diga, esto es una farsa. Yo con las televisiones compradas, yo con las radios compradas, yo con los semanarios comprados, yo con las encuestas compradas por las corporaciones. Esto no es una elección. Esto es una digitación disfrazada. Tuvo razón el doctor Salle. No había que votar. Reivindico esa razón. Por supuesto que reivindico esa razón. Entonces, que esta gente ahora me venga a hablar de paz y concordia. No, ustedes no tienen autoridad moral para hablar de paz y concordia. Me podrán decir que se las otorgó el pueblo uruguayo en estas votaciones. Y me tengo que callar la boca y decirles que sí. Que este pueblo, el 50% que lo votó, sí les dio la autoridad. Les dio la autoridad moral para muchas cosas. Les dio la autoridad moral para liquidar el derecho público. Le dio la autoridad moral para legitimar, para privatizar la DGI cuando conviene a los intereses de algún empresario. Les dio la autoridad moral para transferir dinero público a la esfera privada. Le dio la autoridad moral para transferir dinero del pueblo uruguayo a los banqueros de Wall Street a través del déficit parafiscal. Les dio la potestad para endeudarnos mucho más de lo que estamos endeudados en beneficio de los intereses de la banca privada internacional. Les dio la autoridad para eso, y yo se los reconozco. Capítulo aparte quiero hacer con las organizaciones sociales.
les quiero decir que son fraudeamplistas, que se desgarran las vestiduras en algunos temas puntuales, como la megaminería, como el medio ambiente, pero la gran mayoría de ustedes, muchachos, tienen la camiseta tatuada, tienen la camiseta del fraude amplio abajo. Si no, estos números no daban, Si no, estos números no daban. No. Si no, los partidos contestatarios, los partidos que no son del nuevo orden mundial, hubiesen sacado mucho, pero muchísimos más votos, Muchísimos más votos hubieran sacado. Así que no me vengan tampoco ahora con las organizaciones sociales, Ahora las organizaciones sociales se tienen que comer la política del fraude amplio. Y ahora quiero fracking. Ahora quiero fracking cerca del Santa Lucía. Ahora quiero el agua no podrida, la quiero repodrida. Y bueno, te dirán, ¿por qué? Y bueno, porque es lo que quiere el pueblo uruguayo. Porque, a ver, yo no escuché a Luis y a Jorge, o a Pedro y a Germán, o a Pablo hablar nada del fracking. No los vi haciendo denuncias por la contaminación del Santa Lucía. El único que hizo la denuncia por la contaminación del Santa Lucía fue el doctor Salle. Y, sin embargo, ya ven, las votaciones le dieron gran caudal electoral al fraude amplio, el 48%, y de los otros partidos llevaron otro porcentaje también importante. Es decir, que al pueblo uruguayo no le importa tomar agua podrida. Al pueblo uruguayo no le importa que la revolución verde de Rockefeller, el amigo de Tabaré Vázquez, esté contaminando todas las fuentes de agua a través de los agrotóxicos que se utilizan en los monocultivos, en la sojización del país, por ejemplo. Ustedes saben que las importaciones de agrotóxicos se multiplicaron en 5 años el 700%. Así que eso les da un poco la pauta de cómo es la cosa. Pero hay una cosa que me vino a la memoria viendo un titular y que es la verificación práctica, empírica, el método científico de comprobación de lo que dije con respecto a González y las encuestas. ¿Qué dijo Topolansky con respecto a la votación? ¿Y qué dijo Topolansky con respecto precisamente a las encuestas? Se despertó el mamao. Esa fue la expresión, no es mía, es de la senadora Topolansky. Se despertó el mamao. Pero ese llamado de atención, ese balde de agua fría para que se despierte el mamao, como dijo la senadora Topolansky, no fue casual, fue causal. Ellos lo esperaban. Es más, hasta un propio artículo de búsqueda nos da la razón en ese sentido. Y habla de los errores y marca los errores en determinados tramos de la campaña y se encarga de hacer la especificación de que fue en determinados tramos cruciales de la campaña. Lo único que, colaborando, bueno, como lo hace siempre búsqueda, ¿verdad?, con las estrategias del gobierno en disfrazar la realidad, habla de error. No es error, es intención, es método, es metodología, no es error. Así las cosas, amigos, les quiero hablar del futuro. ¿Qué nos depara el futuro? Negro. Bonomi, justificadamente, con todo el viento, Bonomi y Jorge Vázquez, con todo el viento en la camiseta, como ganadores de su política de seguridad. Conclusión, vamos a tener aumento de la drogadicción, aumento del narcotráfico a gran escala para llevar el dinero al circuito bancario con patente de impunidad. Solamente un juez esquizofrénico en nuestro país se animaría a partir de ahora a librar una orden de allanamiento o algún tipo de intervención sobre una institución bancaria. Que quede claro. Segundo, el aumento, obviamente, de la drogadicción a todo nivel. Como leía en el libro que trajimos el otro día, la drogadicción es a todo nivel. Una lucha de los carteles ya instalados en el país
por la conquista de los distintos mercados. Por lo tanto, una agudización de las luchas de las pandillas, una agudización de los métodos del sicario, una agudización de la lucha por la conquista del mercado de los barrios periféricos. La justicia, inoperante en dos ámbitos: inoperante total en las zonas declaradas territorio liberado, a la cocaína, por supuesto, y otro territorio liberado, la ciudad vieja, es decir, el centro financiero, los bancos, sufriendo las consecuencias del aumento de la drogadicción, sufriendo las consecuencias del aumento de las maras, las patotas, las pandillas, póngale el nombre que quiera, como sustitución de la esperanza que antes irradiaban los partidos políticos de izquierda, buscando una solución individual. La enorme adhesión de los jóvenes periféricos, marginales, lumpenizados, idiotizados a esas mafias. La justicia totalmente manipulada, dirigida por un ministerio público direccionado por el Poder Ejecutivo a través del fiscal de corte. Los fiscales militarizados no pueden procesar a nadie importante sin antes llamar a Jorge Díaz y preguntarle si procesa o no procesa. Así de fácil, ¿eh? No ando con vuelta en esto, ¿eh? Jorge, voy a procesar a fulano, y ese fulano, por ejemplo, presidente de una sociedad privada que tiene negocios con ANCAP, por ejemplo, o con UTE, por ejemplo. No, olvídate. Buscá la doctrina más rebuscada, como hizo Gomero y Reyes, pero no proceses. Así es, ¿eh? Así va a ser la justicia en nuestro país. Para el lumpenaje, para el desposeído, para el vulnerable, y ya con un término descomedido que no le gusta a mi familia que lo diga, para el muerto de hambre. Procesamiento por el color del pelo, en comisaría, sin intervención del abogado, con el fiscal, en la silla al costado del subcomisario o del comisario. Y si no hay silla, bueno, no sé dónde se sentará, ustedes saquen conclusiones. Lo cierto es que procesando en comisarías. ¿Garantías del debido proceso? Olvídate. Las garantías son para los que tienen poder económico y poder político. Ese es el Uruguay que se votó, ¿eh? A no quejarse, ¿eh? El otro era lo mismo, nada más que con el país prendido a fuego por el Partido Comunista y el PIT-CNT. Así de fácil. Usted me dirá, pero no hay opción, no hay alternativa. ¿Y cuántas veces te dije que no hay alternativa? ¿Cuántas veces te dije que no hay esperanza? ¿Por qué crees que mucha gente no escucha esta audición? Porque no le gusta que le digan que no hay esperanza, que esta es la realidad. Porque, a ver, amigos, en esta, Gustavo Le Bon, en Psicología de las Masas, decía algo muy acertado. Los cambios, amigos, tienen que ser cambios culturales, y los cambios culturales hacen a la parte, hasta si se quiere, genética de los seres humanos, a lo que él llama la raza, no con el concepto racista más moderno, y no se olviden que él escribió en 1917, sino referido a lo que los alemanes actuales llaman el Zeitgeist, es decir, el espíritu del momento, el discurso del momento, y el discurso del momento es el discurso del imperio. Es el discurso que te transmite el imperio a través de los medios de comunicación, a través de la academia, a través de las escuelas, de los liceos, del plan Ceibal. Eso es ese espíritu. Para cambiarlo demorás cientos de años. Por eso, amigos, cuando a mí, en forma trivial, superflua, en forma descalificante, me dicen, no planteas alternativa. El doctor Salles no plantea alternativa, pero escúchame, hermano. Estamos hablando de cambios que insumen cientos de años en la historia de la humanidad. ¿De qué cambio puede hablarse a nivel individual por la propuesta de un civil común? Eso es lo que hay que entender.
Ahora, este discurso nuestro tiene algo, sirve para algo. Mire, dos interpretaciones. Una, la individual. A mí me sirve, por algo lo hago. Y en el plano social, por lo menos que haya una voz disonante, aunque usted no la comparta, hasta que no la escuche inclusive. Que le llegue el rumor, como pasa muchas veces, que me dicen, vos sabés que no te escucho, pero me dijeron que dijiste. Bueno, bárbaro, me sirve. Ya con que llegue el rumor me conformo. Ya con que haya un atisbo de duda, que se genere un atisbo de duda, que diga, che, ¿tendrá algo que ver el enganche de los jueces con una sentencia que Salle dice que contradice el 100% de la doctrina y la jurisprudencia de la revocación de los autos de procesamiento? Ya con generar esa duda a mí me es suficiente. Por eso es que voy a seguir en estas audiciones. ¿Tendrá algo que ver que aumente cada vez más el consumo de la cocaína y que los bancos cada vez más hagan plata con lo que dice Salle? ¿Tendrá algo que ver que cada vez los milmillonarios sean más milmillonarios y los que no tienen para comer cada vez sean más? Lo que se llama la estratificación, la desigualdad, con lo que dice Salle, ya me alcanza. Justifica el esfuerzo que yo hago, justifica el riesgo que tomo. Después de todo lo tomo a los 56 años. Justifica el riesgo que tomo, justifica esta dedicación que nosotros hacemos. Por supuesto que tengo enfrente todo un aparato, tengo enfrente toda una maquinaria brutal, perfecta, que es la maquinaria del imperio. Como conclusión, amigos, los años venideros serán de aumento del neofeudalismo extractivista. Vendrán más inversiones extranjeras al país, no cabe la menor duda. Van a venir bajo los sistemas de privilegio que traen, sistemas de privilegio de todo tipo, que atentan contra la soberanía nacional, que nos exponen más como una colonia, que nos prostituyen más, cada vez mayor prostitución de la corporación uruguaya hacia las corporaciones, cada vez más venta del país. Esa frase, que ya no va a ser en estos términos, porque no es la forma en que se maneja Vázquez, por lo menos en la Lexis, vendiendo el país, pero lo va a vender, sin lugar a ninguna duda, lo va a vender. La justicia totalmente clasista, cobarde, inoperante con el gran capitalista, con el gobernante corrupto, un aumento terrible de la corrupción, la degradación total de lo jurídico sometido a lo político, hecho tesis, asumida, legitimada por los mercenarios de las facultades, por los profesores mercenarios de las facultades. Esas facultades que en este momento son vergonzantes de lo que están enseñando. Ese es el futuro que tiene el Uruguay. Como verán, no es nada promisorio. Se me fue el tiempo. Nos vemos, mañana en la tertulia. Mañana en la tertulia, verdaderamente, ustedes saben que yo les quiero hacer, me quedan 2 minutos, ¿no? Un minuto me queda. Yo les quiero hacer una aclaración. La tertulia, amigos, es tomada por todos nosotros con una doble faceta. Si bien tiene aspectos de carácter muy serios, también es tomada con un grado de ironía, de chanza, ¿verdad?, para distendernos. No es que guaranguemos, no somos guarangos. Tan solo buscamos una válvula de escape a situaciones de verdadero estrés que se viven durante la semana, aun cuando esa válvula de escape se haga con temas muy serios. Por eso es que ustedes ven que en la tertulia se mechan muchas veces cosas serias con situaciones de broma o chanza. Nos vemos mañana entonces en la tertulia.